Buenas tardes, hermanos. Qué bendición, qué privilegio. De verdad que ya casi nos graduamos de la conferencia. Vamos muy bien. Qué bendición todo este alimento que el Señor ha provisto. Y seguiremos con Eliseo. Seguiremos viendo un varón que por mucho tiempo trabajó para el Señor, por mucho tiempo adversidades, por mucho tiempo dificultades. Realmente la capacidad de una persona cuando recibe el privilegio de servirle a Dios es muy grande. Tendremos una lectura de varios versículos. Espero que, podamos concentrarnos plenamente. Vamos a orar antes. Nuestro buen Señor y Dios, te damos gracias por este privilegio, continuar hablando de ti, viéndote a ti en el Antiguo Testamento, en los profetas. Es algo muy precioso. No se compara, Señor, estudiarlo de una forma normal y lecturas que el mundo pueda tener. Así no se hace, y por medio de tu palabra, por medio de concentrarnos en ti, en escucharte, sacar este tiempo, ha sido muy grato. Gracias, Dios. Permítenos concentrarnos, Señor, ayúdanos en esta hora. Sé que personalmente es algo pesado porque luego de comer y pasaré la tarde, Satanás aprovecha, pero queremos que tú, Señor, abras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra mente y corazón para recibir lo que tú nos tienes. Privilegio de servirte, de vivir y morir por ti, Señor, es muy grande. Ayúdanos a entenderlo. Seguimos en tu presencia, nuestro amado Dios. Amén. Segunda de Reyes 6, 18. 6 hasta el 8 miraremos algunos versos. Realmente estudiamos algo muy lindo anterior a esto, porque Eliseo hace un gran milagro. Una persona que tenía una enfermedad en el tiempo mortal, no había cura, ¿sí? Es sanada. Y aquí de la tierra de esta persona, de Naamán, quieren atacar a Israel. Vamos a leerlo. 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos suyos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él estaba en Dotán. Vamos a dejar un momento aquí, porque resulta que a mí me apasiona cuando en el texto no aparecen los nombres. Siempre me lleva a pensar cuando el Señor sí permite los nombres, y cuando en las ocasiones que no lo hace,
¿será que no hay mucha importancia o será que sí la hay? ¿Sí? Y vamos a responderlo juntos. Vamos a un momento más atrás, en la historia de Naamán, leer algo. En el verso 2, 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pregunto, ¿conocemos el nombre de la muchacha? No lo tenemos, ¿sí? ¿Será que fue importante esa muchacha para Naamán? Claro que sí. De otra forma no habría cómo sanarse, ¿sí? Estaba lleno de lepra, una enfermedad mortal. Y ella le presenta a Dios, dice: allá hay un profeta de Dios, sí, pero hay algo muy especial, Dios no permite el nombre de la muchacha. ¿Saben? Esto me llena porque, ¿qué quiere decir esto? Dios tiene en cuenta cada una de las cosas, cada uno de los servicios, cada uno de lo que tú haces por el nombre de Dios. Él no se le escapa, a él no se le escapa nada, ¿sí? Y seguro que esta chica no le tocaba fácil, era una esclava. La habían arrancado, la habían sacado de su lugar de nacimiento, la habían llevado a otro lugar que no conocía seguramente a trabajar sin paga. Eso no es fácil. Pero resulta que a ella esto no era impedimento para decir: tenemos un Dios grande. Yo conozco, sé por qué estoy aquí, mi pueblo ha pecado, pero también sé que ese Dios puede sanar a Naamán. A ese general que hizo muchas cosas por Siria y que atacó también a mi pueblo, pero Dios puede sanarlo a él también, porque mi Dios es el único Dios verdadero, ¿sí? Y por eso voy a la historia anterior, porque aquí nuevamente hay un siervo de un rey, del rey de Siria, que también no tenemos el nombre, pero seguramente, lo puedo decir así, estudiando y viendo más hermanos, opiniones de muchos hermanos que son grandes teólogos y todo, se refieren a que leámoslo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases, el verso 9 del capítulo 6, perdona. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Este era Eliseo, ¿sí? Y el 11, y el corazón del rey de Siria se turbó, se llena de enojo. 12, entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Alcanzo a pensar y alcanzo a imaginarme esa imagen, esa escena, ese cuadro, viendo al mismo Naamán diciéndole al rey: Señor, porque Naamán era ¿de dónde? De Siria. Naamán fue sanado en Israel, le tocó desde Siria ir a Israel para ser sanado. Conocía, lo estudiamos, que solamente hay un Dios verdadero, y él lo dijo: a él solamente serviré, de ahora en adelante a él solamente serviré. Seguro que cuando Siria estaba en esta intención de atacar con guerra a Israel, él estaba un poco como en esa situación, entre la espada y la pared. Atacaremos a Israel, pero claro, no están saliendo las cosas. El rey, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay alguien de los nuestros camuflados o está alguien de los de allá en mi lugar? ¿Hay alguien cercano, un enemigo cercano y no lo veo? Y esta persona
tampoco está el nombre, solamente pensándolo un poco más a fondo, alguien que conocía del poder que había en el Dios de Israel, que conocía, que personalmente vivió algo muy cercano con el Dios de Israel, pudo decir esto: es que ahí hay un profeta, ¿sí? Ahí hay poder de Dios, no va a ser fácil, rey de Siria, ¿sí? Y es aquí donde nos tomamos una pequeña reflexión para decir que arreglar para el Señor las sillas, para recibir a los hermanos en la portería, en la puerta, la llegada en la mañana, para decir, es que es tan poco ese trabajo, es poco, no es... Pero saben, para Dios es algo muy especial. ¿Sí? Dios tiene en cuenta cada una de esas cosas. En casa, en la calle, cuando hablamos de Él, Dios tiene en cuenta cada detalle. ¿Sí? Es muy precioso. A Dios sí le importa tu nombre. Seguramente a la humanidad y a la tierra y a nuestros nombres no valen, pero para Dios sí. Y aunque aquí no estén los nombres, Él los tiene en cuenta, ¿sí? Lo mismo que la muchacha anterior que leímos, y es algo muy especial lo que está pasando acá. Entonces seguimos con la historia. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más solo son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de juego alrededor de Eliseo. Acá hay una imagen muy especial de un siervo de Eliseo. Se llena de temor, sí, se llena de mucho temor al ver que los sirios ya están muy cerca, que la ciudad está sitiada, están allí acampando, y claro, están pasando por una mala situación. Hay escasez de comida, están en problemas, y añadiendo a esto vienen los sirios a sitiar la ciudad. ¿Qué hacer? Sí, y hay algo que pasa acá muy especial y que lo hemos estado inclusive mencionando a través de la conferencia. Con Dios somos más. ¿Lo recuerdan? Y aquí pasa algo muy especial. El Eliseo, lleno del Espíritu Santo, tiene en cuenta que estando con el Señor, estando con el Rey victorioso, no hay quien le haga frente, ¿sí? Y aquí pasa algo muy especial. Y nos preguntaremos: ¿será que esto no pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se permite ver esto? Y tengo una anécdota de hace muchos años, muy especial, de un hermano en un pueblo de Colombia, se llama La Virginia. Lo diré así, no para especular sino para llegar a entender este cuadro. ¿Por qué? Porque resulta que allí estaban pasando también por una sequía muy grande espiritual en este pueblo. La iglesia ya había menguado, los hermanos no habían vuelto a la iglesia. Y recuerdo que nosotros vivimos en donde el hermano anciano de esta iglesia, en su casa, él nos hospedó, y un día le dijimos: hermano, ¿cómo te sientes cuando no hay tantos hermanos en la iglesia? Que la iglesia está llena de sillas y los hermanos no llegan. ¿Cómo haces? ¿Qué te anima para que todas las reuniones abras la puerta y así llegue uno o no llegue nadie, tú estés con el instrumento? ¿Cómo haces? Y un día, llorando, me estremeció, me dijo: hermano Luis Carlos, a pocas personas
he contado esta historia, pero te la contaré para que me respondas tú. Y me decía, un día lloré, dije, Señor, no volveré a abrir más la iglesia. No viene nadie. Mi familia inclusive está rebelde. Su esposa era la única que lo acompañaba y cuando ella estaba enferma no lo podía hacer. Pero un día llorando le dije, Señor, perdóname, no lo quiero hacer, pero lo haré. Y él me contaba y me estremecía, pero un día el Señor me permitió ver algo que nunca más lo he visto, pero veía como que escuchaba que cánticos y orando y leyendo, leamos Apocalipsis 22:9, solamente para saber que Dios tiene muchas formas de llegar a nuestra vida, de animarnos cuando estamos desanimados, de abrir nuestra mente y nuestros ojos, como estamos mirando en este texto 22:9, dice así: era Juan, se estaba postrando delante de un ángel, y mira lo que le dice el ángel. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando él lee este texto, cuando él pasa este momento íntimo con el Señor, porque él estaba muy triste, el hermano estaba triste y estaba decidido a no volver a abrir la iglesia, el Señor le permitió vivir esta escena. Y él desde ahí me dijo, sentí como si el Señor me hubiese regalado el cuadro de ver estos consiervos, de escucharlos y de saber que cuando cantaba yo solamente con el instrumento, estaba yo adorando a Dios con nuestros consiervos que acabamos de leer acá, ¿sí? Fue una escena muy especial y dije, Señor, si es tu voluntad, nunca más intentaré pensar en esto. Y esa idea se le borró de la cabeza y dice, así como lo dice su palabra, aunque estemos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, sabemos que Él está en medio nuestro, ¿sí? Eso lo fortaleció a él, ¿sí? Y resulta que el siervo de Eliseo está pasando por esta crisis, está pasando por este temor, no ve la salida, está pasando por un mal momento, pero Eliseo está totalmente confiado, ¿sí? Eliseo siempre intentaba ayudar al pueblo. Hemos leído que el rey no lo aceptaba como profeta, ¿sí? Lo hemos leído, lo estudiamos en el estudio pasado. Pero Eliseo seguía haciendo su obra, Eliseo seguía haciendo su trabajo y en el proceso ayudaba a los más jóvenes, ayudaba a sus siervos. Y eso es muy especial, porque sigue diciendo el 16, en Segunda de Reyes, es el texto que estamos, 6:16, Elías, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los hijos descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Sigue la comunión de Eliseo con Dios, ¿sí? Le permite a su siervo ver esta gran belleza y esta gran verdad. Dios nos ha prometido siempre acompañarnos hasta el fin, ¿sí? Nos lo ha prometido, es una promesa que no puede cambiar. Eliseo conocía a Dios. Ahora la pregunta para nosotros, ¿conocemos esta parte de Dios? Dios ha dado muchas promesas, de las cuales si no nos apropiamos y las atesoramos como propias, no podremos tener esta tranquilidad que tenía Eliseo, nunca. Pero cuando esto hace parte de nuestra vida, esto seguramente nos ayudará a enfrentarnos a los problemas, ¿sí?
Eliseo era humilde, ayudaba a los que no lo merecían, ayudaba al pueblo israelita que estaba en necedad. No se parece a alguien. Miremos Lucas 23:35. Lucas 23:35, porque sin olvidar el tema del texto en Reyes, Segunda de Reyes, Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Todo esto le gritaban. Todo esto le gritaban. Y miremos el verso 34, anterior a esto. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabras tan maravillosas de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Dios le permitió a Eliseo aprender esta parte de un Dios bondadoso, de un Dios generoso. Y al mundo se nos ha revelado esta imagen también, y hoy podemos contemplar que Dios, nuestro buen Padre, ofreció a su Hijo, y su Hijo en la cruz inclusive, orando por aquellos que lo estaban maltratando, que lo estaban haciendo trizas, estaban dañando su cuerpo, destruyendo su figura física. ¿Qué de nosotros cuando las cosas no están tan fáciles con algunas personas? ¿Será que también oramos por ellas? ¿Será que en humildad también reconocemos que Dios ha hecho mucho por nosotros sin merecerlo? Es un buen cuadro. 2. Comunión personal con Dios. Eliseo tenía una comunión muy especial, lo hemos leído. Oraba. Antes de cualquier cosa, le pedía ayuda al Señor, a Dios. Le decía: permite que mi siervo también vea lo que estoy viendo, ¿sí? Permita que mi pueblo, inclusive seguramente le decía en sus oraciones: voy a velar por la seguridad del rey. Le diría al rey que no esté por aquel lugar, porque los sirios están atacando, están sitiando este lugar, ¿sí? Una comunión personal. Otro cuadro de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:12. Vamos a estar de pasaje en pasaje para tener un poquito de concentración. 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una noche completa. Capítulo 6, verso 12 de Lucas. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó media hora orando, una hora orando, dice la noche orando a Dios. Una intimidad. ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con nuestro Dios? Pregunto, ¿hemos leído inclusive estas historias antes de llegar a esta conferencia? Ya habíamos dicho el tema, hemos pasado por estos textos y hemos revisado algo de esto, lo hemos mirado, lo hemos estudiado.
Hemos estado en comunión, en relación con nuestro Dios, pidiendo sabiduría para poderlo ver en estos textos. Es una muy buena pregunta. 3. Preocupado por su gente, en especial al rey, ya lo leímos, ¿sí? También leamos Lucas, allí más adelante donde estábamos, Lucas 19:41. Preocupado por su gente, en especial su rey. Eliseo veía la corrupción total de Israel, veía que estaba tras dioses ajenos, ¿sí? Pero oraba por su pueblo, velaba por la seguridad, en especial también la del rey. Y miremos este texto 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, es el Señor Jesucristo, estaba cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor Jesucristo, a quien servía Eliseo, un día estaba cerca a una ciudad que tanto ama, y al verla lloró, derramó lágrimas. Creo que es algo muy especial, ¿sí? La preocupación de nuestro Dios por nosotros, y no solamente fue capaz de llorar, el Dios de la creación, nuestro Creador, nuestro Señor, el Señor de Elías y de Eliseo, a quien hemos estado estudiando, un día llega acá a la tierra y llora, y en varias ocasiones, ¿sí? Viendo la descomposición de su pueblo, ¿sí? 4. Su confianza estaba en Dios. Es algo muy especial lo que estamos leyendo. Pero ¿quién era aquel que hablaba con tanta seguridad de este profeta, de Dios en Israel? Ya lo hemos estudiado. Seguramente que era Naamán, ¿sí? ¿Será que el nombre no era importante? También lo hemos mirado, también lo hemos visto. Todo para el Señor cuenta. Cuando hacemos algo para el reino de Dios, el Señor se agrada de esto. Todo lo tiene en cuenta, no hay nada que se le escape, ¿sí? Acá tenía una imagen de la visión que, bueno, en una plataforma la quise compartir, ¿sí? Lo que le permitió ver al siervo. Y seguimos en la lectura. Y 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, totalmente otro lugar. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Es algo muy curioso lo que está pasando aquí. 22. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que
Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Estamos viendo la continuación de un rey que no había aceptado a Eliseo como profeta, pero cuando le trae a los sirios, a estos que venían a buscar a este profeta, quiso hacerles daño. Y lo más interesante es cuando él le pregunta a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Allí sí reconoce esta parte, ¿sí? Prácticamente es como descarada la forma en que este rey se comporta con presencia de Eliseo. Pero otra vez la actitud humilde de un profeta lleno del Espíritu de Dios no permite que pase esta situación. En cambio, le dice: entonces les preparó comida, cuando habían comido y bebido, los trató muy bien. El trato fue excelente. Eran sus enemigos y todo, pero vemos un corazón figura, un corazón estrechamente lleno de bondad, estrechamente lleno de amor para con los demás, ¿sí? Esto también llena de pasión, una vida que no conoce de Cristo, y cuando es transformada para el Señor Jesucristo, totalmente debe de cambiar. El rey no sentía nada de esto porque era un rey rebelde, un rey que no tenía esta comunión con Dios. Pero Eliseo, ¿recuerdan de dónde salió Eliseo? Lo leímos hace 2 estudios. Eliseo era un campesino, araba la tierra, ¿sí? Y llegar a ser un gran profeta con estas cualidades tan bonitas, donde miraba más allá del problema, donde veía oportunidad de hacer el bien al enemigo, ¿sí? ¿Recuerdan los mandamientos principales que los dijo un día, nos lo enseñó el día nuestro Dios? En Mateo lo tenemos, ¿sí? Eliseo tenía esto muy claro. Dios utiliza muchos medios para bendecir a los suyos. Y seguimos la lectura, porque pasa algo que realmente es entristecedor. Dice 25: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Cosas que eran prácticamente abono, y toda esta parte que se compraba muy económico, ahora costaba mucho. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Él le dijo y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¡Wow! ¡Qué escena tan fuerte! 29: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo lo dije: de acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido tu hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, que queda sobre él hoy. Este rey corrupto, se le presenta un problema que realmente es aterrador, ¿sí? ¿Cómo es posible que la degradación llega a tal punto
de sacrificar a un hijo para consumirlo. O sea, creo que es muy fuerte, ¿sí? Y cualquier persona dirá, no, pues eso es el Antiguo Testamento, eso es por allá, en esos tiempos remotos. Pero lo que veo aquí es el interior del ser humano, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado de madres, de, si se puede llamar madres, personas que no tienen ningún tipo de discernimiento y sus hijos estorban, los regalan, los venden sin ningún tipo de dolor? Eso no es en el tiempo antiguo, eso también en muchas ocasiones se escucha, ¿sí? Tristemente vi una noticia esta semana en donde una mujer, por no llamarla madre, porque era su madre, se fue de paseo y su bebé queda en la casa. No sé cómo hace una persona como esta y se va a disfrutar de la vida y su hija queda en casa sola, sin alimentos, sin cuidado, sin nada. No lo entiendo. Estamos hablando en el 2024 y este texto que estamos leyendo es antes de Cristo. O sea, las cosas en el corazón de un ser humano apartado de Dios son realmente crueles, ¿sí? Son realmente fuertes. Llegamos a tener una descomposición tan grande que no hay cómo nosotros curarnos, ¿sí? Y hay la escena del rey viendo las cosas que están pasando y en vez de culparse él, por mi culpa el pueblo está pasando esto, yo he desobedecido a Dios. ¿Qué hace el rey? Le echa la culpa a Eliseo. Es la culpa de Eliseo. Y hoy le quitaré la cabeza y el Señor me añada aún más o lo que Él quiera, pero hoy voy a deshacerme de Eliseo. ¿Será que esas situaciones solamente eran para la antigüedad o todavía las vemos? Seguramente que hoy en día también las vemos, ¿sí? Cuando es la culpa nuestra, cuando es el momento de nosotros aceptar la culpa, muchas veces no. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a quien decirle, no, la culpa no es mía, la culpa es tuya, ¿sí? La solución inclusive era tan sencilla, de aceptar y pedir ayuda, teniendo el profeta a la mano, no veía esa solución. La solución era acabar con el profeta de Dios. Las cosas se complican, las cosas son difíciles y realmente está el pueblo pasando necesidad y vemos cosas atroces, pero por su misma necedad, ¿sí? Y aquí es donde vengo con otra historia, porque me parece muy curioso. Un día escuché a un hermano predicar en un pueblo en donde también un hermano pasaba mucha necesidad, se había quedado sin trabajo. Y la verdad no sé, yo no me alcancé a acercar al hermano cuando contó la historia, después de que acaba la enseñanza, si era realidad o no, pero me quedó cautivado el corazón con esto, porque de aquí también podemos sacar mucha enseñanza. Resulta que él decía que este hermano oraba y le pedía, Señor, me he quedado sin trabajo, no tengo dinero en mi cocina, no tengo en la nevera nada, no tengo provisión, Señor, no sé qué hacer, pero te tengo a ti, dependo de ti. Señor, confiadamente sé que tú vas a proveer. Resulta que un vecino de él, que no temía a Dios para nada, resulta que este lo escucha y dice, esta es la oportunidad para sabotear a este cristiano, para sabotear su fe. Y resulta que él fue y hizo un mercado muy grande, puso en el mercado verduras, carne, leche, muchas cosas, y cuando ya tiene todo, lo compra, lo paga, lo hace llegar a su casa, y cuando abre el hermano su puerta, dice, wow, un mercado muy grande, ¿y quién envía ese mercado?
Entonces él ve una notita que había en el mercado y dice la nota de la siguiente forma, dice, sé que estás pasando por mucha necesidad, yo soy Satanás y te regalo este mercado. Entonces él se queda asombrado y dice, Dios es tan grande que hasta el mismo enemigo nuestro envió para regalarme este mercado. ¿Sí? Creo que esto lo escuchaba yo y decía, claro, Dios es tan bello, Dios es tan incomparable, que Él utilizará cualquier forma, inclusive al enemigo, para beneficio nuestro, para beneficio tuyo, para beneficio de los que son suyos. Si Él no se ha olvidado de nuestra necesidad, Él sabe, Israel estaba sitiada, la solución estaba a la mano. Sí, no querían acudir a sentarse en esta ayuda, pero Dios siempre ha estado allí. No se nos olvide, esta es una enseñanza. La conferencia ha sido muy especial. ¿Por qué? Porque hemos visto a los profetas, cuántas cosas vivieron ellos, pero vimos la victoria que Dios da a estas personas. Y esta enseñanza también está para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque somos suyos. Él ha pagado por nosotros. Él ha dado su vida en rescate de la nuestra, sin merecerlo. Nos ha regalado, nos ha llenado de bendiciones espirituales. Dice de toda bendición espiritual, el primer capítulo de Efesios. ¿Sí? Y ver estas cosas, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Porque la historia sigue, y me quiero adelantar un poco al capítulo 7. Dice así, 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora, verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás, no comerás de ello. Había a la entrada a la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para que no estemos aquí hasta que muramos, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué me adelanto un poco a la historia? Resulta que transmitía a Eliseo al pueblo, tengan confianza en Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Vimos la historia de 2 mujeres que se comen un higo, y la otra, pues, al ver que la cosa estaba complicada, no quiso, pero esto es algo aterrador, ¿sí? Estaba el pueblo socialmente degradado. Esto es algo muy difícil. ¿Cómo es que esto pasa y qué? ¿Cómo hacemos con esa esperanza? ¿Cuánto esperaremos? Y un día Eliseo dice, mañana va a pasar esto. Mañana va a pasar esto y ya no quedará, sino que las cosas que están de tanto valor, habrá tanta abundancia que todo tendrá un valor justo, ¿sí? Y es allí donde me centro un poco, porque Eliseo, cuando llega a este momento, está pasando dificultad porque ya todos están en contra del profeta. El profeta está
corriendo peligro, nadie quiere verlo a él, todos le echan la culpa, inclusive el mismo rey, pero la confianza que él tenía en Dios era muy grande. ¿Por qué lo digo? En el verso 32 del capítulo 6, unos versículos antes, y miren en el estado que él estaba, dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Dejémoslo acá. Él estaba totalmente tranquilo, él sabía quién era su Dios, él sabía dónde su confianza estaba puesta, pero hay algo que me parece muy curioso, porque queremos ver los contrastes y las similitudes que había con Eliseo y el Señor Jesús. Eliseo tenía casa. Vimos que Elías se la pasaba en desierto, huyendo, también habían muchos problemas, pero Eliseo estaba viviendo en su casa, tenía lugar donde descansar, y es allí un contraste que encontramos con nuestro Señor, porque leeremos en Mateo 8:20, un momento, Mateo 8:20. Este verso, estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué contraste? Simplemente no hay comparación. Nuestro Señor padeció hasta la falta de techo. No tenía dónde recostar su cabeza. Eliseo estaba pasando por situaciones difíciles. Eliseo estaba pasando por señalamiento, por acusaciones. Pero ¿qué dice la palabra? Estaba sentado, estaba tranquilo en su casa. Tenía dónde recostar su cabeza Eliseo. Nuestro buen Señor y Salvador no tuvo esto. Sí, la forma más baja de llegar a la tierra, es nuestro Creador, y a esto no le importó. ¿Sí? Es algo muy, muy difícil. Entonces acontece que en el capítulo 7 estamos viendo que trae esperanza Eliseo al pueblo y dice: mañana va a pasar algo, mañana va a estar todo económico, todo va a estar en su normalidad, los precios, inclusive va a haber comida, ya no va a haber escasez, esto va a pasar. Llega un príncipe y lo acusa y le dice: no, esto no va a pasar, ¿sí? Y Eliseo se lo dice. Verso 2, capítulo 7, verso 2, en la mitad del versículo dice: si Jehová hiciese esto ahora, ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Sí. Realmente es un estado muy triste. No tenían ningún tipo de confianza, ni reverencia, ni temor a nuestro Dios. ¿Sí? Y seguimos la lectura para saber qué pasa con este príncipe y qué pasa con los leprosos que también ya entran en la historia. Dice así, 9. Luego, 7:9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos nueva en casa del rey. Vinieron pues, verso 10, el capítulo 7 de Segunda de Reyes, 10. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey.
Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. ¿Sí? La historia es que hay 4 leprosos fuera del campamento. Hay 4 leprosos que también están casi que muertos de hambre y tienen esta situación. El pueblo está pasando hambre. Si nos iremos al pueblo, pues allá moriremos con ellos. Y si más bien nos unimos a los sirios, no sé qué encontremos allí, ya que morir ya es una opción. Entonces no habrá mucho que perder. Iremos al campamento de los sirios. Y sorpresa de ellos, y a sorpresa de ellos, encuentran el campamento de los sirios totalmente vacío. ¿Sí? Ellos van y dan las nuevas al pueblo. Miren, han dejado los sirios todo el campamento intacto y hay mucha riqueza allí. Han dejado todas las cosas, el oro, los tesoros, la comida. 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ven. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido. Ahora llega a cumplirse lo que había dicho el profeta: un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebadas por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. ¿Recuerdan lo que le había dicho el varón de Dios a este príncipe? Se cumple al otro día. Se cumple al otro día. Se lleva a cabo todo lo que Dios había dicho ya. Y es aquí otra enseñanza. Leamos este último este último verso, Salmo 138:8. Salmo 138:8. Sí. Ya para Salmo 138:8. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Permítame, llego allí. 138:8. A la voz de 1, a la voz de 2, a la voz de 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa es una promesa. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Siempre cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que no se nos olvide que Él nos lo ha dicho. ¿Sí? Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Todas las cosas Él las tiene en cuenta. ¿Sí? Y entonces podemos concluir de la siguiente forma. 1. No importa cuál sea nuestra situación, confiar y esperar el tiempo de nuestro Dios será nuestra victoria. 2. El reconocimiento que tú necesitas para ser feliz y estar tranquilo en el mundo hostil debería ser el del Señor y no el de los hombres. 3. Sigamos trabajando para el Señor con toda diligencia, que de Él vendrá la recompensa. Eso es lo que vale la pena. Seguirlo a Él, trabajar por Él
Eliseo, Elías lo hicieron, y creo que habrá más enseñanza, pero creo que el tiempo apremia y ya vamos quedando en los últimos estudios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nuestro buen Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra y tu enseñanza. Son muchas las cosas que podemos aprender, recordar, Señor, y admirar de tu grandeza. Gracias porque tú tienes muchas formas para orar, Señor, cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Ayúdanos a mirarte solo a ti. Ayúdanos a ser, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos. Que nuestras manos sean útiles en tu obra, Señor. Te lo agradecemos y te rogamos, Señor, que no nos permitas caer en nuestras vergüenzas, en nuestras concupiscencias, en nuestras debilidades. Danos el poder para ser victoriosos en ti, Señor. A ti, Señor, atribuimos todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido hasta este momento. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.